Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Es muy curioso como en la política, en las grandes discusiones que tiene esta sociedad, la sociedad colombiana, los temas importantes, esos puntos de origen de pasiones inmensas, pueden cambiar tan rápidamente. Por ejemplo, hace menos de 2 años, en octubre del 2016, Colombia estaba partida en un debate agrio electoral propiciado por el plebiscito para aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. Y los puntos del debate eran en ese entonces la justicia, eran la guerra, eran los beneficios generosos a las FARC que amenazaban con que se fueran a tomar el poder, eran las víctimas del conflicto armado. Debajo de todo el debate de fondo era si se le estaba o no entregando el país a las FARC a cambio de silenciar los fusiles. Era si era legítimo o no que el gobierno colombiano se sentara a negociar con un grupo armado ilegal, con un actor ilegítimo. Ahora echen la película para adelante 1 año y 8 meses. A la segunda vuelta presidencial del 2018, donde estamos ahora, están enfrentados el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, y el candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Sin embargo, las pasiones que movieron en octubre del 2016 a la sociedad colombiana, a las urnas, ahora son totalmente distintas. De hecho, parece por el nivel de participación electoral que se dio en la primera vuelta, que más allá de que el debate es menos agrio y contencioso, ahora sí ha convocado el interés de más gente, mucha más, a pesar de que a grandes rasgos el debate alrededor del proceso de paz ha estado ausente. El debate alrededor de la guerra sigue ausente. Incluso mientras avanza esa mesa de negociación con el ELN, en La Habana también, incluso mientras avanza la implementación de la muy polémica Justicia Especial de Paz. Un buen termómetro para constatar cómo ha cambiado el debate en Colombia, creo, es la forma en la que la reunión del presidente Trump con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, pasó casi desapercibida en la política, pasó sin activar discusiones aquí en Colombia. Trump, el representante del capitalismo, del imperialismo, de los valores democráticos, se sienta y elogia como un hombre honorable al dictador del país comunista donde millones de personas han muerto de hambre, donde hay un control total del mercado por parte del Estado, donde violan los derechos humanos, donde no existe ni un asomo de libertad individual o de prensa. La falta de resonancia, la falta de memes, la falta de alusiones, de echadas en cara y de críticas airadas en la política haciendo alusión a la negociación de Santos con las FARC, habla de un país donde la política cambió en apenas unos meses, donde las elecciones se decantaron por otros temas, algunos relacionados con el conflicto, pero al final temas totalmente distintos. Aquí arranca Zona Franca. Y después de casi 1 año de campaña, entonces creo yo ya tenemos unos temas de debate que se han decantado en esta campaña electoral. Y a propósito de la falta de debate entre los candidatos, tal vez sería bueno como ponerlos de presente, esos grandes temas que se discutieron y que marcaron la campaña. Para hacerlo me acompaña esta noche Ricardo Bonilla, que es economista, profesor de Economía de la Universidad Nacional, es uno de los coordinadores programáticos de la campaña de Gustavo Petro, especialmente en temas económicos. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto de estar aquí. Rafael Nieto Loaiza fue ex precandidato presidencial, fue viceministro de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe, estuvo en los quíntuples que viajaron por todo el país haciendo campaña. Y es ahora el coordinador de Bogotá del Centro Democrático. Así es, Daniela, Ricardo, mucho gusto. ¿Por qué se me ríe? No. Cuando usted no sabe si lo está diciendo en serio o lo está diciendo en sorna. No. Por lo de quíntuple. Por lo de quíntuple. ¿Sí? No, eso es bueno, no, eso fue otro proyecto que no prosperó, los quíntuples. ¿Se acuerda el de Marta Lucía? Ese no funcionó. Quintillizos. Sí, En cambio sí funcionó, se le Muy treparon bien. todos a la tarima, ¿Cómo están todos le están ahí? haciendo campaña. Sí, claro, la Gran Alianza por Colombia funciona. Estamos trabajando. Difícil su reto, Bogotá. Sumamente difícil, y lo hace más difícil el hecho de que Antanas Mocus y Claudia López se hayan sumado a la candidatura de Petro,
que tienen, claro, gran influencia en Bogotá, pero estamos haciendo la tarea. ¿Se puede? Ganarle a Petro en Bogotá es muy difícil, pero es posible. Perfecto. Entonces, yo traté de agrupar como en grandes temas que se discutieron aquí para que echemos carreta y creo que es un momento para hablar no solamente de las propuestas de los dos candidatos, sino de lo que se discutió y por qué fue importante en esta campaña presidencial. Y arranco por uno de los temas más caricaturizados de los dos bandos y es el tema de la propiedad. El tema de la propiedad vinculado a lo que está pasando en Venezuela, a lo que es visto desde acá por unos sectores políticos como un socialismo desmedido, a lo que es visto como un fracaso del socialismo por otros, pero es el tema de la propiedad y la expropiación. Y así lo usó el candidato Iván Duque recientemente en su campaña, hablando con una mujer que trabajaba en uno de los campos de flores de Cundinamarca. ¿Cómo se sentiría usted si acá llega un presidente a echarle mano a Flores Ipanema, a expropiar esta empresa y acabarla? Acaba con todos los puestos de trabajo. Por eso esta elección tenemos que ganarla, porque yo no quiero que las expropiaciones acaben con el sueño de los trabajadores y con esperanzas como la suya, doña Claudina. Gracias por sus palabras. Y puede ser para algunos una caricatura, pero el tema de la propiedad y de cómo el Estado podría ser un factor de influencia en adquirir propiedad para repartir, lo puso también Gustavo Petro hablando desde el departamento del Cauca. Entonces, expropiar las tierras a ellos, no, te las queremos comprar. Por eso, si Ardila Lule da el paso hacia un pacto social, ya él convertido en uno de los grandes empresarios históricos de este país, para sentar las bases de esa sociedad de paz hacia adelante, bonito sería el gesto que decidiera una vez la Colombia Humana sea gobierno en Colombia, vender su hacienda en Cauca al Estado, para que el Estado la entregue al pueblo campesino y al pequeño y mediano productor agrario para producir alimentos e industrializarlos en Colombia. A ver, entonces, Ricardo, el tema de la propiedad fue un tema interesante durante esta campaña. No sé si caricaturizado en extremo de ambos bandos, pero ¿usted cree que se desarrolló una discusión interesante en lo que ha sido esto? Pues es desafortunado que eso que usted presentó del candidato Duque fue en estos días, cuando se supone que la discusión estaba decantada, que todo ha quedado muy claro, y es pura y física campaña sucia, nada más. Tras de que no quiere hacer debate, se está yendo es por el lado de la campaña sucia, que se va a expropiar, que van a cerrar las iglesias, una cantidad de cosas de mentira que están diciendo, y no es así. Mire, el tema es claro. Quien aprobó una ley de expropiación en Colombia se llama Álvaro Uribe. La aprobó el Congreso del 2007. La firmó Dilian Francisca Toro como presidenta del Congreso. El ministro Oscar Iván Zuluaga de Hacienda y el ministro Andrés Felipe Arias de Agricultura. 2 años después, la Corte la declaró inexequible porque no habían hecho no habían consultado con las comunidades cómo se hacía eso. Pero quien aprobó una ley de expropiación fue el gobierno de Álvaro Uribe. Lo aprobó en esos términos. ¿Qué es lo que está diciendo la campaña de Gustavo Petro, Colombia Humana? Que nosotros somos defensores de la Constitución y nos acogemos al artículo 58 de la Constitución, que quiere decir que la propiedad privada existe, sí, y que tiene una función social. Y que con esa función social, la propiedad que esté mal explotada puede en algún momento discutirse qué se hace con ella. Y nuestra propuesta ni siquiera es expropiarla, nuestra propuesta es: vamos a hacer que el CODACI actualice catastralmente esos predios, y con la sola actualización catastral hay un impacto inmediato en el impuesto predial. Entonces, quien tiene una propiedad en la cual el impuesto predial le crece, tiene que tomar una decisión. Si la produce, utilizar las fuerzas de mercado para... Claro, si la pone a producir, si la vende a un privado, ¿o qué la va a hacer? Ese es el tema de lo que realmente está en discusión. Rafael.
Yo creo que aquí hay que decir varias cosas. Lo primero, que el comentario que hizo, o la observación que hizo Petro en el Cauca no fue la que está diciendo Ricardo. Uno no puede decir que en Cauca es improductivo. Cualquier cosa menos improductivo. Ciertamente produce y produce bastante bien. Y ahí lo que estaba diciendo es que iba a comprar forzadamente. Y hay muchas preguntas que se hacen. ¿Detrás de la compra forzada hay una expropiación de facto o no? Esa es una pregunta que es válida. La segunda es, si no es una expropiación, sino que se va a hacer la compra, ¿con qué se va a pagar esa propiedad y a qué valor? Si es a menos del valor comercial, pues ciertamente hay, de hecho, un espacio de expropiación, en todo caso. Y si va a ser a valor comercial, ¿con qué lo va a pagar? Con los impuestos de todos los colombianos. Y si usted se dedica a comprar esas haciendas que son productivas a valores comerciales, en lugar de gastarse la plata en educación o en salud, para comprar esas tierras, para repartirlas, suponiendo que la repartición las va a hacer más productivas, lo que es falso, pues usted tiene realmente un problema. Es que aquí la discusión no es qué se va a hacer sobre tierras improductivas, sobre eso nos podemos poner de acuerdo. Lo que estaba planteando Petro era una cosa completamente distinta. Es qué hacer con unas tierras productivas, con qué se va a pagar esa compra forzada y qué va a hacer después el campesino con esas tierras. Eso parte además de un criterio equivocado, y es suponer, por ejemplo, en esos casos, que además los ingenios son los dueños de todas las propiedades, lo que no corresponde a la verdad. Normalmente los ingenios son dueños de parte de lo que están cultivando, sí, y lo otro son unas tierras que están arrendadas a otros propietarios, en muchas ocasiones a múltiples propietarios, que le entregan esa tierra a esos ingenios. De manera que hay que tener mucho cuidado. Pero y hay que tener siempre en cuenta una cosa, tema Daniel, que parece importante. Yo quiero cerrar ahí. El problema de Petro es que Petro carga con su pasado. Y su pasado es haber sido asesor económico de Chávez. Y Chávez dijo lo mismo que está diciendo Petro. Yo no voy a expropiar, yo voy a cuidar la propiedad privada. A mí nunca le voy a quitar una propiedad a nadie. Y hizo un ejercicio larguísimo de expropiaciones. Y Petro posó en el 2003 muy orgulloso de ser asesor económico de Hugo Chávez, y hablaba él, Petro, del neopopulismo, de manera que, pues sí, hoy cambió el discurso, pero su discurso era un discurso de neopopulismo, de asesor de Chávez, y la historia de Chávez es de uno que dijo que no iba a expropiar nada y terminó expropiando y llevando a la miseria a Venezuela. ¿Y cuántos predios expropió Petro en Bogotá en los 4 años que duró de alcalde? Ninguno. Es decir, ya gobernó, ya mostró que eso no es la política. En Bogotá lo que hicimos es lo que se está diciendo que se va a hacer. Se actualizó el catastro. Sí. Y las personas tomaron decisiones. Tomaron decisiones frente a un predial que implicaba que dijera si ponía a producir su predio o no lo podía producir, y si eso le valía más, si lo vendía, no lo vendía, ¿qué hacía? Y ese es un tema de mercado. Y de eso se viene diciendo desde hace más de medio siglo. La forma de desarrollar el mercado de tierra rural es poniéndolos a actualizar catastralmente y que tengan una relación costo-beneficio frente al impuesto predial. Y entonces usted siente que hubo, y en general, yo quiero hacer una aclaración con respecto al tema del Valle del Cauca, porque es que hay otra discusión que está mezclada ahí y probablemente quedó caricaturizada. La discusión que está mezclada es hasta dónde las tierras que están allí están utilizando bien el agua, y hasta dónde el azúcar es un producto que en el mundo comienza a reducirse. Y entonces, si comienza a reducirse, hasta dónde hay que empezar a pensar de que esas tierras tendrán que ir haciendo una transición a otro cultivo en no sé cuánto periodo de tiempo. En Colombia se empezó a discutir el impuesto de bebidas azucaradas. ¿Y usted sugiere que eso sea una decisión que no tomen los privados, sino que sea una decisión de tomar los privados? Pero detrás, en el fondo está la discusión sobre el impuesto de bebidas azucaradas, que los primeros que se opusieron a hablar de impuesto de bebidas azucaradas fueron los dueños de los ingenios. Aquí estoy hablando de los dueños de los ingenios. No hablamos de subsidios al etanol, pero bueno, ese es otro tema. Sí. No, es una cosa completamente distinta, y no fue lo que dijo Petro en el Valle del Cauca. Él no habló del impuesto a las bebidas azucaradas, ni habló del etanol, no, él habló de que había que comprarle una tierra a un dueño específico, además lo dio con nombre propio, en Cauca. Claramente, no habló de los otros, no habló ni siquiera de Coca-Cola, pues, para hablar de bebidas azucaradas extranjeras. No, él habló de que había que comprar un ingenio, forzadamente, ojo.
y eso supone una visión muy estatista de la economía, claramente. Hay que decir además que la actualización catastral se ha venido haciendo en Colombia desde hace mucho tiempo. Si usted compara los valores de los prediales hoy con los valores en el 2010 y ni hablar con los valores del 2002, los crecimientos en algunos casos han sido más del 300%. No, y también en zonas rurales, más del 300%. En las zonas rurales, dependiendo de las zonas rurales, porque usted sabe que depende de esas actualizaciones. De los municipios. Claro, y de las gobernaciones en algunos casos. Cada municipio va haciendo el juego correspondiente. Aquí, claro, en todo caso, pues yo entiendo a Ricardo, pues hay un esfuerzo de la campaña de Petro por borrar de su pasado el hecho de que fue asesor económico, y él se preciaba de serlo, de Hugo Chávez, de que hablara del neopopulismo. Bueno, pero Iván Duque fue asesor económico de Juan Manuel Santos. No, que va, hombre, que iba a ser asesor económico de Juan Manuel Santos, eso no es verdad. Iván Duque lo que fue un promotor de eso no es cierto, Daniel. Trabajó con Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda. Sí, eso sí es verdad, pero asesor económico no fue de Juan Manuel Santos, y además era un muchacho muy joven en ese momento. No tenía ni siquiera 30 años. No, pero lo digo es porque la gente puede cambiar. Pero no es lo mismo, digamos, no es lo mismo ser asesor en el Ministerio de Hacienda cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda, a ser el asesor económico de Hugo Chávez y hablar como habló Petro con mucho orgullo de que esa era su tarea y que había un neopopulismo que había que defender. Esa sí es suya, Ricardo. Porque además, vuelvo a insistir, es que no se nos puede olvidar que Chávez no dijo una, sino varias veces antes de llegar al poder que él no iba a tocar la propiedad privada, que él no iba a hacer expropiaciones, que él no era socialista, que él no iba a cerrar medios de comunicación, y llegó al poder, se quedó en el poder, hizo las expropiaciones, defendió el socialismo, y hablamos de la revolución bolivariana, que en realidad es un ejercicio mafioso en el poder. Y Chávez fue claramente asesorado por Gustavo Petro. Lo dijo Gustavo Petro, no lo estoy diciendo yo. A ver, y a mí esta idea no sé en la campaña, ¿en dónde está en el límite entre la caricatura y la realidad? La caricatura es bien fuerte porque es que ellos solo... Pero hay una realidad y hay unos hechos. Y hay unos hechos. Chavismo, y que entonces aquí vamos a convertir esto en otra Venezuela, y han metido miedo por ese lado desde entonces. Que alguien haya dicho en algún momento, yo le pego una asesoría, pues mire, Iván Duque, ¿qué es? Iván Duque es un promotor de artistas. Y donde trabaja mejor es en eso. Y eso fue lo que hizo en el BID. ¿Cómo así promotor de artistas, Ricardo? Pues, llevaba teloneros a Nueva York, artistas colombianos de teloneros a Nueva York, y ese era el gran trabajo del BID, era en el BID. Entonces, ahí el tema es de que estamos hablando. Por eso es que está tan entusiasmado con la economía naranja. No sé si por uno eso puede está tan ser entusiasmado. telonero de artistas plásticos. Pero es un poco mirar, claro, si Gustavo Petro hubiera ido a vivir a Venezuela, uno diría, este sí es el asesor, está ya metido. No vivió en Venezuela, estaba aquí, era congresista en Colombia. Vamos por partes, porque es que de nuevo aquí una cosa es que uno pueda sostener que los hechos son caricaturizables y otra cosa que uno diga cosas que no corresponden. Sí. Iván Duque nunca se llevó de telonero a nadie a unos conciertos en Nueva York, porque eso no lo hace el BID tampoco. El BID no hace conciertos privados, Ricardo, y usted lo sabe perfectamente. Creo que se refería cultural en América Latina. Artistas plásticos. No, tampoco, pero de telonero, un telonero es un cantante que vaya, acompaña a una gran estrella. Pero él mismo lo dijo. O sea, a cantar a Nueva York. La caricatura. Él mismo lo dijo. Es un tema de Él mismo lo dijo, que llevaba artistas a Nueva York. Cuando jugó con el balón, lo entrevistaban en alguna parte, le pusieron a jugar con el balón. Ricardo, a ver. Eso lo hizo en CMI. Perdón, hay cosas que son reales. El señor Hugo Chávez apenas salió de la cárcel después de intentar dar un golpe de Estado en Venezuela, fue recibido por Gustavo Petro en Colombia, que fue su anfitrión, y lo llevó a pasear Colombia. Bogotá. No, estuvo en Colombia, porque además estuvieron también en la costa atlántica, no solamente en Bogotá, en fin. Y fue el anfitrión de Hugo Chávez, y desde entonces tenían una muy cercana relación, que cuando llegó Hugo Chávez al poder, se tradujo en que Gustavo Petro, sin que tuviese que trasladarse para allá, porque eso no necesariamente es así, usted puede hacer las asesorías yendo y viniendo, se hizo, lo dice Gustavo Petro, no lo digo yo, por eso volvemos a lo mismo. Entonces que mostraran el itinerario, los viajes que hizo cuando era congresista. Lo dijo Gustavo Petro, él fue el que dijo que él era el asesor económico de Gustavo Petro, no lo estoy diciendo yo. Y él fue el que dijo que él era asesor
en una nueva corriente de socioeconomía que llamó él, Gustavo Petro, neopopulismo. O sea, él se describe a sí mismo como un neopopulista. Yo no me estoy inventando nada aquí y ahí no hay caricatura. Ese es un hecho. El otro hecho es que es verdad lo que estoy diciendo sobre el señor Hugo Chávez, que dijo en su campaña que no era socialista, que no iba a expropiar, que no iba a cerrar medios de comunicación. Todo eso lo dijo y cuando llegó al poder hizo una cosa completamente distinta. Son hechos reales. Ahí no hay ni caricatura ni miedo. Vamos a la pausa, a la primera pausa. Me quedan bastantes temas gruesos que se trataron en esta campaña y creo que son temas que oscilan entre la caricatura y la sustancia. El tema de la propiedad apareció con fuerza en esta campaña. Volvemos con el tema de el regreso al autoritarismo que caracterizó, según algunos, al gobierno de Álvaro Uribe en persona de Iván Duque. Ese fue otro de los temas gruesos, eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca decantando los temas gruesos de esta campaña con alguien de la campaña de Iván Duque, alguien de la campaña de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, Rafael Nieto Loaiza. Uno de los temas y el trasfondo un poco que es inocultable en cualquier campaña presidencial o electoral en Colombia desde el 2002 es el de Álvaro Uribe Vélez, el de la guerra. Y este tema, digamos que viene enmarcado en una reducción sustancial de la violencia durante el periodo electoral, que hizo que un poco el tema de las FARC, el de los grupos alzados en armas, no fuera uno de los temas principales. Este es un riesgo por factores de violencia que hace la misión de observación electoral. Y ahí ustedes pueden ver cómo estos son municipios, los de la columna amarilla son municipios donde el riesgo es medio, la de la columna amarilla, amarillo quemado es donde es alto y la roja es donde es extremo. Y como verán en los distintos ciclos electorales desde el 2007 han bajado los riesgos por violencia en la mayoría de municipios. 310 municipios están en riesgo en estas elecciones frente a 438 en las pasadas, 576 en las del 2007. Sigue siendo un panorama difícil, pero por primera vez la violencia política no está de frente. Sin embargo, la llegada de un candidato joven que representa un movimiento con una trayectoria como la del uribismo sí hizo que algunas personas pensaran que iba a gobernar en interpuesta persona, y aquí lo traigo por una columna que escribió Rodrigo Uprimi, quien no apoyó a Petro en primera ronda, en primera vuelta, y sí lo hizo en segunda vuelta con estos argumentos. Algunos dirán que la cosa no es tan grave, pues Duque tiene un discurso más moderado y no arrastra las graves ilegalidades de otros personajes de la coalición uribista. Esto puede ser cierto, pero el problema de Duque es que, como su apellido lo revela, él es solo un duque, pero probablemente el rey es otro. Y los duques, según las tradiciones medievales, le deben obediencia a su monarca. Y el regreso, digamos, de un sector de la sociedad que sentía que durante el gobierno de Álvaro Uribe, y lo caricaturizan con la palabra medieval, donde había un Estado fuerte, autoritario, dirían algunos, un Estado que en algunos casos violó las reglas, como se ha demostrado en la vigilancia de magistrados, de periodistas, de líderes de oposición a través del DAS, hace temer a algunos. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe también ha hablado para despejar esos temores. Tengamos una sola corte que integre a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, al Consejo de la Judicatura, al Consejo Electoral. Que esa Corte sea la que administre la justicia transicional pactada con la FARC, previa a las modificaciones necesarias, como la eliminación de la impunidad total que hoy favorece a los delincuentes responsables de atrocidades, como la necesidad de que... Además de esa propuesta de una sola corte, el expresidente Uribe le aseguró a los ciudadanos que durante el gobierno de Iván Duque no habría una persecución judicial, ni habría venganzas judiciales, ni se afectarían los procesos que hay en la Corte Suprema contra él, ni contra su hermano Santiago Uribe. El tema de Uribe y el tema de quién gobernará y el tema de si se vuelve al pasado fue uno de los temas grandes en estas elecciones, que ya no tiene que ver con las FARC, Ricardo. Sí, no, estas elecciones tienen una particularidad, han sido las más tranquilas en muchos años, que lleva a otro elemento. La discusión central de la campaña no fue paz y seguridad,
como eran las anteriores. La discusión central no fue FARC, como eran las anteriores. La discusión esta vez fue programa económico, esencialmente programa económico. ¿Cómo va a ser el programa económico? Y eso es muy importante. ¿Qué vamos a hacer para reducir pobreza, desigualdad? Sí. La discusión se recayó sobre educación. Es decir, hay otros temas. Eso es lo importante de esta campaña. Sin embargo, el talante sigue visible. Y cuando hablo del talante es dobles episodios. La muestra, lo que usted presentó de entrada con el candidato Duque hace 3 días solamente, diciendo, es que aquí no quiero que expropien, es decir, metiendo miedo. Pero hace una semana... pero Uprimi mete su buena dosis de miedo, porque hacen lo mismo. Hace una semana hubo un episodio que es totalmente chistoso, gracioso, pero inmediatamente cogieron por todos los medios los líderes del uribismo a decir que la campaña de Colombia Humana había atacado biológicamente a los partidarios de Uribe. A ver, fue un senador, Fernando Araujo, habló de bioterrorismo. Pero fueron muchos que siguieron y ninguno se ha excusado. Ninguno se ha excusado. Todos fueron a decir, la campaña atacó. Ninguno se ha excusado. Salió la policía a moderar las cosas y a señalar dónde estaba realmente el tema. Simplemente el helicóptero del señor Uribe fue el que tumbó el panal, movió las abejas y por esa razón no pudieron hacer su reunión. Pero de ahí a decir que es que hubo un ataque biológico terrorista, 2 senadores, uno que estaba allá y otra senadora que además fue la directora de Conciencias, que uno pregunta, ¿cómo así que la directora de Conciencias no tiene ni la menor idea de que las abejas no se pueden entrenar? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Es decir, alguien que representaba el desarrollo tecnológico y científico de Colombia no sabe que eso no es posible. Pero usted Entonces, está hay un tema de talante. con los taches levantados, Ricardo. No, es que hay un tema de talante, porque el tema es, ninguno se ha excusado, ni Uribe mismo se ha excusado. Simplemente dejaron ahí Uribe no la dijo versión. nada. Uribe fue muy cuidadoso. Digamos que nosotros le hicimos seguimiento. Hubo algunas personas que tal vez tuvieron un exceso de entusiasmo. No, yo creo que hay que decir varias cosas. Uribe no tiene que excusarse de absolutamente nada, porque Uribe no dijo nada, ni siquiera insinuó que hubiese podido ser un ataque. Eso no ocurrió. De manera que usted le está pidiendo al presidente Uribe que se excuse por algo que él no dijo ni sugirió siquiera. Pero de nuevo, ustedes tienen un enorme problema. Les cuesta mucho trabajo tener una discusión sin nombrar a Uribe. O sea, Uribe es parte sistemática de la discusión. Eso le pasa a ustedes, le pasa a Petro, les pasa sistemáticamente. De cada 2 o 3 frases, cuando estamos en los debates, nombran al presidente Uribe. El presidente Uribe no tenía nada que excusarse. Segundo, es verdad, ahí hubo un error de juicio de uno de los senadores nuestros, que dijo que había habido un ataque con las abejas, pero no porque las abejas pudieran ser entrenadas, sino porque se sostenía, eso fue lo que dijeron a él no estaba, que habían soltado un panal con abejas africanizadas en la manifestación, que es una cosa completamente distinta. Pero me parece que eso no dice ninguna cosa distinta a que estaba muy mal informado el senador Araujo cuando le habían dicho que habían soltado el panal ahí. Eso quedó aclarado. En cambio... No quedó aclarado. No, quedó aclarado aparentemente que no soltaron el panal, que Sí, efectivamente fue un... el senador Araujo, digamos... Eso es otra cosa completamente distinta, pero eso es una posición de un senador. Eso, si vamos en esa línea, yo le puedo hacer la lista de los petristas que han sostenido una y otra vez que Duque es una marioneta, que Uribe es el titiritero, que aquí el gobierno de Duque va a ser el gobierno de Uribe por interpuesta persona, y no es uno, múltiples, y ninguno se ha excusado. Es más, ese es el argumento que usan para atacar a Duque. Y yo les puedo decir varias cosas. Ni Uribe es un titiritero, ni Duque es una marioneta. Duque es un hombre con carácter y personalidad. Yo combatí con él, con ideas, con programas, durante el ejercicio de la definición de cuál era el candidato del Centro Democrático. Y doy fe de que tiene ideas propias, carácter propio, y que no tiene ningún problema, como no lo tuve yo en algunas ocasiones, de decirle no al presidente Uribe cuando no estábamos de acuerdo con él. Eso es una caricatura, y esa caricatura
le iba a encajar a Duque como a cualquiera que hubiera sido escogido por parte de ese ejercicio como candidato del Centro Democrático. Le encajó a alguien con una trayectoria mucho más amplia como Óscar Iván Zuluaga hace 4 años. A cualquiera, es decir, cualquier candidato del uribismo está sujeto a esa caricatura, porque no se puede atacar al candidato, se ataca al presidente Uribe. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que uno tiene que sostener con claridad hoy en Colombia que la candidatura de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez ya no es la candidatura del uribismo ni la candidatura del Centro Democrático. Es la candidatura de una gran alianza por Colombia, donde caben múltiples personas de distintos partidos y muchos sin partido independientes, que se ubican en la lógica de defender los principios de legalidad, equidad y emprendimiento, que son la propuesta básica de Iván Duque. Y ahí, pues la reducción al uribismo es simplemente parte del mismo ejercicio de una caricatura. Esta es una alianza de múltiples colombianos, mayoritaria, y confiamos en que siga siendo mayoritaria el 17 de junio, que además tiene la precaución de haber advertido Daniel y Ricardo, no una sino varias veces, de que de triunfar no va a gobernar solamente para los que lo apoyaron en esa alianza, sino para todos los colombianos como tiene que ser. De manera que sostener la caricatura del titiritero y la marioneta ciertamente no corresponde. Y yo un ejercicio final sobre el punto. Hombre, sostener que nosotros somos guerreristas y volver sobre el tema como se ha vuelto una y otra vez, es no haber oído lo que hemos dicho no una sino múltiples veces, que nosotros no somos enemigos de la salida negociada, ni siquiera somos enemigos del pacto con las FARC, sino que creemos que hay que hacer unas modificaciones sustantivas a ese pacto con las FARC porque tiene en algunos aspectos unos elementos negativos para Colombia. Sí. Y eso es una cosa completamente distinta. La caricatura de los guerreristas, de los enemigos de la paz, se la inventó Juan Manuel Santos para, en la elección del 2014, tratar de estigmatizar a los que estaban con Óscar Iván Zuluaga. La repitió después, dividiendo al país, con ocasión del plebiscito, y le ganamos. Es una caricatura. Nosotros estamos en la línea de buscar la paz, pero una paz completamente distinta a la que firmó Juan Manuel Santos. Y yo quiero avanzar en otro tema grande que usted anticipó, es el tema de la economía, que digamos que yo creo que tocamos a través de la discusión acerca de la propiedad, una discusión que por ser Petro quien es, por los antecedentes que tiene, por haber tenido el vecino que tenemos, se desvió en la caricatura del pasado, pero sí hubo, digamos, un debate de visiones distintas de la economía. La de Iván Duque, una visión de economía liberal, una visión de corte de centro derecha, una visión neoliberal, si la quieren llamar así la expuso aquí en este programa. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer en Colombia? Primero, cambiar esa forma de ver al empresario. Necesitamos, por un lado, que nosotros reduzcamos o eliminemos totalmente los gastos innecesarios, que hagamos una reforma a la administración pública, que mejoremos la fiscalización. ¿Para qué? Para poder bajar impuestos. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales para tener más inversión. ¿Qué queremos nosotros? Diversificar también la economía colombiana. Nosotros no somos un país petrolero, tenemos un potencial. Nosotros tenemos una fuerza minera que hay que hacerla con responsabilidad, pero eso hay que diversificarlo. Aquí hay que entrar a las industrias creativas, al sector de servicios, a la ciencia y la tecnología, a la integración de la agroindustria con los pequeños productores. Esa economía diversa, donde podamos hacer las prácticas con responsabilidad ambiental, responsabilidad social, donde generemos esa diversificación en sectores, donde tengamos capacidad de llevar inversión a las zonas rurales donde hoy no llegan con facilidad por todas estas trabas tributarias y por el costo país, es lo que necesitamos solventar para que Colombia crezca. El debate que no se dio aquí el año pasado. Esa es la visión de Iván Duque. Gustavo Petro tiene una visión distinta que él mismo ha descrito como un desarrollo del capitalismo, un desarrollo distinto, una visión de centro izquierda, o al menos así la propuso. Esto fue en la alianza de Caracol Radio y el canal Red Más. Se ha tratado de vender la tesis de que Petro tiene un programa antiempresarial. Eso no es cierto. Son dos visiones de cómo crece una empresa. Unos políticos, populistas, demagogos y corruptos, le vienen diciendo al empresario que si le bajan sus impuestos, produce más y gana más. Eso es una mentira económica. Porque el otro, Petro, les está proponiendo es que si más gente sale de la pobreza, más gente le compra sus productos y entonces crecen más.
Y antes de entrar al debate sobre esas dos posiciones, me tengo que ir a la pausa. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca. Gracias a las personas que nos están haciendo comentarios en Twitter. Pueden hacerlo con el hashtag francamente en nuestra cuenta @zonafranca. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico francamente@zonafranca.gmail.com. Estábamos hablando de las dos visiones de capitalismo que ofrecen los candidatos presidenciales. Ricardo, hablemos de lo de Petro. Entonces dice, eso no es capitalismo, un poco es la visión de que la economía liberal no ha funcionado y no ofrece los incentivos necesarios para un crecimiento sostenible. La visión es un poco más allá. Déjeme hacer un comentario al anterior. Sí, hay una alianza por el lado del candidato Iván Duque y están aliadas todas las maquinarias y todos los que han sido demostrados que hicieron procesos de corrupción. Ese es lo importante de esa alianza. ¿Qué es lo que hay detrás del modelo? Una observación muy precisa. Colombia en los últimos 20 años, que incluye los años de Pastrana, Uribe y Santos, vivió una ilusión, la de que teníamos petróleo. Eso no es cierto. Esa ilusión se está acabando. Está a años vista de que no vamos a tener y que vamos a regresar a una situación que tuvimos entre 1975 y 1982. En esos años tuvimos que importar petróleo, porque las reservas se acabaron, porque no apareció más. Sí. Eso se resolvió cuando llegó Caño Limón. No ha vuelto a ver. En los últimos 5 años, la exploración no ha aumentado las reservas. Ligeramente. Seguimos en que tenemos reservas para 5 años y al nivel de lo que se esperaba, que era 1 millón de barriles diarios, no se pudo. Hoy solamente se produce 860.000 barriles diarios. Bueno, el tema es, eso está agotándose. La propuesta de Petro es, hay que crear una nueva oferta exportable, hay que cambiar la matriz energética, hay que ir creando una transición para eso y obviamente detrás de desarrollar ese nuevo elemento de producción hay que generar una nueva versión de cómo los empresarios entran a esos sectores. ¿Cuáles sectores? A desarrollar una agricultura en donde hoy solo tenemos 6 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y podemos traer 10 millones de hectáreas de tierra que está dedicada o a no hacer nada o a ganadería extensiva. Esa es la discusión de fondo. Y traerlas a la agricultura. Y cómo fortalecer el procesamiento agroindustrial. Claro, pero ustedes ponen ahí el énfasis en lo que puede hacer el Estado para que eso se dé. El Estado lo que siempre hace es crear condiciones. Los privados y los particulares, que son los dueños de la tierra y los empresarios, son los que hacen eso. Le estamos diciendo simultáneamente, hay que volver a repensar la industria en Colombia, porque a nombre de las bonanzas y a nombre de la enfermedad holandesa, sí, la dejamos acabar. Ya con una tasa de cambio diferente, en donde no estemos pensando en bonanzas y tengamos una economía diversa y estable, con eso podemos ir y decirle a los empresarios, mire, ustedes tienen efectivamente un espacio, aquí hay un mercado interno fuerte sobre el cual ustedes pueden producir. Y ahí la visión de ustedes y de Duque es distinta. Varias cosas que yo creo que hay que decir rápidamente. Nosotros también buscamos disminuir la pobreza y que haya menos desigualdad. La pregunta es ¿cómo? No estamos difiriendo en el objetivo. Yo siempre le digo a mis amigos socialistas que no discutamos sobre el fondo, pero muchos no se imaginan. ¿Usted no es amigo mío? No me haga bueno, eso, Rafael. Le pregunto. Muchos. Y les digo, aquí no discutamos sobre los fines porque finalmente los fines los compartimos. Discutamos sobre los cómo. Y en los cómo el socialismo ha fracasado una y otra vez de manera rotunda. Y aquí hay que decir varias cosas. Claro que podemos bajar los impuestos. Y Iván Duque tiene razón cuando lo dice. Podemos bajar los impuestos si disminuimos el gasto del Estado en publicidad, propaganda y eventos oficiales, que entre el año 2012 y el 2014 del presidente Santos fue de 2.3 billones de pesos, casi un punto del IVA.
Claro que podemos bajar los impuestos si luchamos contra la corrupción, que cuesta 50 billones de pesos. Lo dijo la Contraloría, que son mal contados 6 años y unos meses de reforma tributaria, porque usted sabe que los 3 puntos del IVA, Ricardo, recogen aproximadamente 8 billones de pesos. Es decir, nos hubiéramos ahorrado, si no hubiera problemas de corrupción, 6 años y unos meses de reforma tributaria por IVA. Claro que podemos bajar los impuestos si tenemos un Estado más austero. Es que este señor Santos creció en la burocracia del Estado, entre contratos de prestación de servicios y empleados públicos, en casi 127.000 nuevos funcionarios. 127.000. La reforma del Estado que nosotros hicimos le ahorró más de 50 billones de pesos al Estado. Claro que se pueden bajar los impuestos si hacemos esa tarea. Y no hay que bajárselos primero a los empresarios, hay que empezar por el IVA. Y eso es lo que venimos diciendo nosotros, que es el impuesto que afecta a todos los colombianos. La caricatura de que nosotros vamos a trabajar para bajar los impuestos a los empresarios es falsa. No, vamos a bajar los impuestos en general para hacer tarifas. Claro, y dijo que iba a empezar por un ejercicio en el cual... que iba a trabajar en la línea. Usted se lo dijo acá, eso es lo que dice a usted en la entrevista que usted pasó, es lo que dice. Claro que se puede. No, que empezando por el IVA, empezando por el IVA. Ahora, empezando por el IVA en un sistema que sea razonable y que no afecte las finanzas del Estado. Pero ese es un primer punto. El segundo, hombre, miremos la gestión, porque yo creo que hay que mirar la gestión. El 96% de los contratos de Gustavo Petro durante la administración que tuvo en Bogotá fueron a dedo, sin licitación. Y aparece como una ley de la lucha contra la corrupción que sabemos cuando sabemos que la contratación a dedo es la fuente principal de la corrupción. 96%. Prometió 100 colegios, construyó 6. Y puedo seguir. Primero dijo que iba a adjudicar el metro. No, corrijo. La primera promesa fueron los 5 kilómetros de metro que iba a dejar. Después dijo que iba a adjudicar la licitación y después dijo que iba a hacer los prepliegos. No hizo nada. No hizo un kilómetro, ni un kilómetro más en Transmilenio. Y puedo seguir, el Instituto Distrital de Oncología tampoco lo hizo. Sus amigos socialistas deben estar, son muy liberales, yo creo. Déjeme volver sobre la gestión. Prometió el Instituto Distrital de Oncología, no lo hizo. Prometió 2 sedes más de la Universidad Distrital, tampoco. Que ir a la pausa. Esa es la gestión de Petro. ¿Y por qué no le pregunta a Ricardo cuántos contratos de prestación de servicio hizo el señor Petro durante su gestión? Para que veamos las visiones de economía. Me voy a la pausa, llegamos después de eso con sus respuestas, que lo veo ávido de responder, y con una pregunta que usted dejó sentada. ¿Cuál es la coalición después de la primera vuelta más santista que se ha armado? ¿La de Gustavo Petro, la de Iván Duque, hablando del rechazo a la vieja política que se dio en esta campaña presidencial? Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, sin rodeos. Responda, Ricardo, a las acusaciones sobre la gestión de Gustavo Petro que hizo Rafael antes de irnos. No, yo dije que iba a hablar de impuestos primero. El tema es, nosotros estamos proponiendo una reforma tributaria integral, la que no se hizo en el gobierno Santos. La reforma tributaria estructural. La reforma tributaria estructural, que significa que efectivamente en el impuesto renta, que prácticamente no se tocó en la reforma del 2016, hay una cosa ahí simbólica sobre dividendos, pero no se tocó en realidad qué es lo que hay, y eso es un hueco completo. Renta a personas naturales. Renta a personas naturales, renta a personas corporativas. Efectivamente, nosotros le dijimos al ministro, mire, usted puede bajar el impuesto de renta corporativa al 30%, pero tiene una condición, tiene que eliminar las exenciones y los beneficios que están personalizados, porque usted tiene una estructura tributaria en la cual los que reciben beneficios pagan poco, los que no reciben beneficios tienen que actuar. Pero no nos enmarañemos en la política fiscal. La política fiscal es uno. Nosotros hemos dicho, el IVA puede volver al 16% si revisamos la estructura de la base gravable. El gobierno no la quiso revisar. Perfecto. Dejaron planteada, y yo planteo la idea de que en estas elecciones hubo un juicio a la vieja política. Sin embargo, en segunda vuelta se realinearon todas las coaliciones. Estos son los apoyos de Iván Duque y son los apoyos explícitos o implícitos, y los que tenemos ahí con un circulito amarillo son los que tienen una relación con el gobierno de Santos II. Allá llegaron los tan denunciados untados de mermelada del Partido Liberal,
de Opción Ciudadana, Germán Vargas Lleras y Cambio Radical, llegó el Partido Conservador, que no estaba con ellos, llegó el Partido de la U, llegó incluso César Gaviria en persona. Los otros apoyos, Vivian Morales apoyó la reelección de Juan Manuel Santos en el 2014, los otros apoyos son los que tenía antes. Y vamos a los de Petro, a quien también le llegó su buena dosis de santismo. Claudia López, Luis Ernesto Gómez del Partido Liberal, Daniel Quintero, que había sido viceministro de Santos, Iván Cepeda y el Polo Democrático y Ernesto Samper, que apoyaron la reelección del presidente Santos, Antanas Mocus también. Mi pregunta muy rápidamente, y casi no tenemos tiempo para discutir este fascinante tema, es ¿quién tiene la coalición más santista, ustedes o Petro? Definitivamente Petro, porque a usted le faltó poner en amarillo el círculo de Petro. Es que Petro es coautor de la elección de Santos en el 2014. Santos se reelige por el apoyo de Petro y en cambio nosotros, que sí hemos recibido santistas, hemos sido claramente antisantistas. Es que en la coalición de Petro no hay ni un solo antisantista. Samper es santista, las FARC son santistas, el Polo es santista, Claudia estuvo en el gobierno de Santos y lo apoyó, el mismo Petro. De manera que usted dígame, ¿dónde están los antisantistas de esa coalición? En cambio, en la nuestra, nosotros, empezando por el candidato, sí, hemos sido antisantistas. Ricardo, para terminar ahí. Para empezar, las FARC no está en nuestra coalición. Y lo que se ha venido construyendo como coalición son los bloques democráticos que nunca han gobernado. Es decir, nunca han tenido el aparato del Estado. Si Petro gobernó y gobernó mal. Ojalá, pero Bogotá, 4 años y que nunca ha gobernado el país. Pero entonces, por favor, ojalá no lo gobierne. Si gobierna el país como gobernó Bogotá, y aquí yo le di las cifras, que caemos donde caemos. Aquí la situación es de que cuando usted habla de contratos a dedo, usted habla de todas las órdenes de prestación de servicios con las cuales se contrata un médico por 3 meses y se repite el contrato 4 veces al año. Le pone como si fuera igualito. Se me acabó el programa, Ricardo. La hora de un colegio. 30 segundos para terminar la idea de las coaliciones santistas. De que lo que hay detrás de todo esto es que las fuerzas que están llegando a esta coalición son las fuerzas que hasta ahora han sido las que claramente han denunciado la corrupción y han actuado contra esa corrupción. Muchas gracias, señores. 4 días para la segunda vuelta electoral y después nos podemos dedicar al Mundial de Fútbol. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.